Bien, pues buenas noches, amados del Señor. Gracias por estar esta noche aquí. Continuamos con esta parte del estudio de hombres y mujeres del Espíritu, donde hemos pedido al Señor que también hable a nuestro carácter, el carácter que necesitamos en este siglo. Necesita abrir los cielos, que los cielos sean abiertos para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y este estudio trata de tocar la vida interior de los siervos, de los mensajeros de Dios, que son ustedes, hombres y mujeres del Espíritu. Entonces, bueno, pues aquí estamos trabajando. La última clase decíamos que todavía estábamos en la transición de los profetas preexílicos y exílicos. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él no cambia, pero la Biblia es un libro que tiene definiciones de tiempo. Aunque es un libro eterno, tiene definiciones de tiempo kairos o tiempos terrenales, pero con una visión, perdón, está escrita en un tiempo cronos quiero decir, cronológico, ¿no? Pero tiene una visión de tiempos eternos, tiempos de Dios. Y en este tiempo el Señor sigue mandando hombres y mujeres del Espíritu y estudiar a hombres y mujeres del Espíritu cuyo carácter quedó reflejado en las Sagradas Escrituras, pues nos puede ayudar a entender un poquito más al mismo Dios que es eterno por los siglos de los siglos, ¿verdad? Alguien diga amén. Bueno, pues vamos a continuar con estos hombres. Uno de ellos es el profeta Sofonías. Sofonías significa Jehová ha guardado u ocultado, ¿verdad? Fíjate cómo este asunto del nombre, déjeme aquí ver me están teniendo un mensaje importante, permítanme. Déjenme apagar mi teléfono para saber que em, Sofonías, Jehová ha guardado u ocultado, ¿verdad? Es un Dios que guarda también cosas, que oculta cosas. Ese Dios que dijo, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay muchas cosas grandes, muy grandes. Quiere decir que hay cosas ocultas Por que no eso, conocemos, que no conocemos. Entonces, sofonías, eso significa, ¿no? Si alguien tiene la bondad de leer la diapositiva que está allí, por favor, vamos a pedirle a nuestra hermana Edith Segura, que está por ahí. Amén. Buenas noches, bendiciones. Palabra Bendición. de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías 1:1-2. Amén. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan importante!, ¿no? Un Dios que va a destruir por completo todas las cosas, ¿no? Es así alguien que, bueno, él muda los tiempos, él sabe cómo hacerlo y precisamente decíamos el nombre de Sofonía significa Jehová ha guardado u ocultado, ¿no? Ahora, esto se escribió en el 640, 620 antes de Cristo. Fíjate, todavía no nacía nuestro amado Señor y Salvador, el Mesías, pero ya el Espíritu Santo estaba hablando, hablando. Fue un tiempo donde hubo mucha profecía
Es muy importante aquí cuando dice en los días de Josías. En clases recientes decíamos que hubo reyes del reino de Israel y hubo reyes del reino de Judá. Hubo 10 reyes del reino de Israel y del reino de Judá. Hubo ¿cuántos reyes? Bueno, muchos también. Y la mayoría fueron malos ante los ojos de Dios. Dice, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y muy pocos hicieron lo bueno. Entonces, uno de los que hizo lo bueno ante los ojos de Dios fue Josías. Esto es muy importante, que un profeta empezó a dar su palabra. eh, Sí. en un momento viene mi esposa. Pues sí, les decía, en un momento como aparece un hombre del Espíritu para hablar con un rey de 8 años de edad. ¿Qué le parece esto nada más? La sucesión del rey. Entonces, este hombre, Sofonías, fue una influencia. Sí es cierto que Josías creo que gobernó 40 años, pero empezó siendo un niño. ¿Te imaginas un niño bajo la tutela de un hombre de Dios? Dice que hizo lo que era recto delante de Jehová y anduvo en todos los caminos de David, su padre, y no se apartó de ellos. Entonces, a los 8 años, eh, hay un niño que estudia las escrituras, ¿no? Nosotros aquí congregacionalmente, el Señor nos reveló que era abril, mes de los niños. Estuvimos predicando todos los domingos sobre la niñez, sobre la infancia, sobre los padres. Todavía ayer vinieron los hermanos Taakala, profetas de Finlandia, a hablar sobre los niños también, ¿no? Entonces, vean ustedes, un niño reinando. Josías fue el último rey bueno de Judá, ¿verdad? Él tuvo intentos muy valientes, o sea, pero ¿quién estaba tras bambalinas? ¿Quién era su educador? ¿Quién era su cobertura? ¿Quién era su tutor? ¿Quién era el hombre de consejo de este rey niño Josías? Pues era nada menos que Sofonías. Sofonías, ¿verdad? Vean ustedes la influencia de Sofonías, ¿no? Segunda de Crónicas 34, 1:5 textual dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros podemos ser una influencia a la niñez que nos rodea, ¿no? A nuestros niños, a nuestras niñas. Todos tenemos un hijo, un sobrino, una sobrina, tenemos niños conocidos de nuestros amigos y nosotros podemos dar el excelente testimonio de un Dios que ama a los niños, ¿no? Perdón. El rey Josías de Judá, cuando empieza él a entender, cuando empieza a estudiar las escrituras bajo la tutela, bajo la mentoría, bajo la cobertura, por eso siempre es bueno que todos tengamos a alguien a quien darle cuentas de lo que hacemos, ¿verdad? Alguien que nos guíe, que ore por nosotros. Seguramente Sofonías asumió esa carga y lo coronó. ¿Y qué pasa con el niño rey, ¿verdad? Josías. Bueno, va a cambiar las tendencias malvadas,
de dos reyes anteriores que hubo ahí en Judá, anteriores a él, ¿verdad? Ahora sí que yo no sé si fue la tercera transformación, la cuarta transformación, o qué pasó en esos reinos, tratando ahí de, estoy tratando ahí de bromear un poco, pero de Josías, él sí quiso transformar espiritualmente, ¿no? Había estado Manasés, había estado Amón y dijo, esto tiene que cambiar, no puede seguir igual, ¿verdad? Y entonces vemos ahí en la diapositiva cómo mandó destruir los Baales, las aceras, la idolatría, derrumbó de los lugares altos, dio órdenes al ejército, fue coronado delante del ejército. Asiria estaba decayendo, ¿no? Y Josías pudo extender su influencia. Dijo, "Ah, en este momento es el momento cuando Asiria está quitando su influencia, su imperio. Está, entonces es tiempo de hacer bien. Es tiempo de traer la bondad, ¿verdad? La bondad de Dios a la tierra, ¿verdad? La bondad de Dios. Y aquí en nuestro estudio bíblico, ahí en tu libro, eh, hombres y mujeres del espíritu, tú puedes cuestionar la bondad. Fíjate que a mí me sorprendió que hubiera un Día Mundial de la Bondad. Eh, s- Josías dijo, tiene que regresar la bondad de Dios a este pueblo. Y aprovechó la oportunidad. Y a mí me sorprendió que hay un Día Mundial de la Bondad. Y me sorprendió porque hoy justamente salí a comer con Rosy, y con mi hija, porque nos dijeron, bueno, es que es el día ¿del qué? Del diseñador. Del diseñador y estábamos, haciendo un poco de mofa. Ahora ya hay día de todo, ¿verdad? Qué día del gato, qué día del padre, de la madre, del abuelo, ¿verdad? Día del fertilizador, día de la salud, de todo ya hay días, ¿no? Entonces, pues me sorprendió que hay un Día Mundial de la Bondad. Y yo dije, ay, hay un Día Mundial de la Bondad. Tantos años sin saber, pues, ¿qué nos pasa, no? Te lo voy a decir para que lo apuntes en tu agenda. El día 13 de noviembre. Entonces, el Día Mundial de la Bondad, su objetivo es que todo ser humano haga algo bondadoso por otro ser humano. ¿A poco no? Suena interesante, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que un día, nada más un día, por ejemplo, pues ahí está un acto de bondad de darle de beber a un perro, de ayudar a un anciano con la carga de los víveres, alguien que saca del atolladero a un niño que se cayó, alguien que va con un paraguas cubriendo a una persona con discapacidad en silla de ruedas, alguien que le da de tomar agua a un ancianito sediento, alguien que se quita sus chanclas para dárselos, ¿verdad? A un niño pobre. Ay, qué bonita es la bondad, ¿a poco no? ¿Es buena la bondad o no? Sí, ¿Verdad? Ahora viene en nuestro libro. es un fruto del espíritu. Sí, es un fruto, bien. Ujú. No sé si quieres comentar este fruto del espíritu, decirlo al grupo. Bueno, de Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, vean la Biblia, Rosy nos está diciendo, ¿verdad? Que hagamos bien, pero nada más el 13 de noviembre, Mm. pues No, como que no, ¿verdad? mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo no sé tú, pero cuando haces algo bueno, ¿a poco como que se siente bien bonito adentro? ¿No? ¿A poco no te ha pasado? Cuando le haces algo bueno a una persona, Sí, ¿no? La bondad promueve bienestar emocional.
nos da relaciones saludables, ¿no? La bondad espiritualmente refleja el carácter de Dios. Y Sofonías, con su influencia sobre el rey Josías, quiso decirle, mira niño, tú tienes todo el reino, tienes todo el poder para hacer que las cosas cambien en este reino de Judá. Entonces el profeta Sofonías, aunque recibía palabra dura de Dios, pudo ser un buen mentor. Qué bonito, ¿no? Qué bueno, ¿no? Yo recibí un acto bondadoso en estos días sobre mi persona y bueno, pues no está bien que lo diga, pero eh, luego la verdad es que siempre tengo una moneda o a veces tengo un tratado para la gente que está en las esquinas ahí, luego siempre pidiendo para tomar agua, a veces traigo una botellita de agua. Y, y no por otra cosa, sino porque se siente uno bien, ¿no? Me acuerdo de una vez Dios nos dio una instrucción, este, una palabra profética para un hermano allá en el estado de Quintana Roo, en uno de los cursos pasados que dimos. Hermano, el Señor te dice algo. Y lo vas a hacer y Dios te va a hacer sentir bien. Y él me dijo, ¿qué es, hermano hermoso? Dígame, ¿qué tiene el Señor para mí? Le dije, mira, ya basado en Isaías, le dije, Dios quiere que hagas un acto bondadoso. Mira, todos salimos luego a la calle y nos encontramos con alguien que está vendiendo algo, que está una marchantita, que está vendiendo sus nopales, que está vendiendo, pues no sé, Chicles, chicles, mazapanes, bobulubos, mazapanes, agua. fruta, tienen ahí, vas al mercado y tienen ahí un hule donde tienen muchos. Y entonces yo le dije a este hermano, pues es un hombre pudiente, tiene un negocio, él es contador y le dije, mira, vas a ir y Dios te va a mostrar que le compres todo lo que tiene una persona. Digamos, si alguien está vendiendo mazapanes, que no le compres un mazapán, porque quieres que con un mazapán, cómprale todo el lote de mazapanes, todo. Haz un esfuerzo, aunque te duela. Y creo que fue y se encontró con una persona que vendía calcetines, ¿no? Y le dije, bueno, y se llevó esa palabra. Y a los 2, 3 días que va y que le compra todos sus calcetines que tenían una bolsa a una señora, ¿no? Y la señora dijo, nunca, nunca me había pasado esto, ¿eh? Nunca, nadie me había comprado mis bolsas de calcetines, todas de un jalón, porque él llegó y le dijo, a ver, véndame todas las que tiene. A ver, traía 2 bolsas de calcetines y tobilleras y todo. Y la señora para ella fue así como una super mega bendición. Y entonces, él ya que se va con sus bolsas de calcetines, y ya después me dijo, profeta, hizo lo que Dios me dijo que me dijera, y sabe que nunca me había yo sentido tan bien, tan libre, tan, Satisfecho. cuando esa señora me dijo, que Dios lo bendiga, dice, me lo dijo con una voz y con una sinceridad que dije, yo voy a agarrar esa bendición. Y dice, y la abracé esa bendición y me la llevé. Entonces,
aquí en nuestro libro, Hombres y Mujeres del Espíritu, viene un cuestionamiento que te pregunta a ti que me estás oyendo, que estás aquí muy atento. ¿Verdad? Ya me dio hambre, creo que alguien está ahí comiendo, ¿verdad? Híjole, no invita. ¿Verdad? ¿Recuerdas algún acto de bondad que has realizado? ¿Se acuerda usted de algún acto de bondad? No, no, no me estoy refiriendo como el de los calcetines. Si usted agarra esta instrucción que le dieron a Philly, bueno, pues entonces usted póngala en acción también allá donde vive. En lugar de comprarle un montoncito de nopalitos o un kilo de frijol a alguien, cómprele todo. Y ya usted sabrá qué hace con ese todo. Eh, ¿Cuántas veces has hecho actos de bondad que te han producido satisfacción? Rosy nos acaba de leer Gálatas 6:10. 6:10, que dice, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. así que adelante con la bondad. Josías fue un hombre que trajo la bondad otra vez al reino. Y aunque Sofonías tenía un mensaje muy fuerte, dice, acontecerá en aquel tiempo que investigaré a Jerusalén con lámparas. Era como alguien que estaba buscando, dice, y castigaré a los hombres que están quietos sobre sus excrementos, los que dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. Sofonías sabía que el pueblo de Judá, de Jerusalén, estaba pecando, estaba endurecido, estaban duros unos con otros, ¿no? Hay algunos que piensan que las profecías de Sofonías motivaron al rey Josías, un niño de 8 años, a denunciar las culpas de su pueblo, a derribar la idolatría, a cambiar la sociedad, porque había mucho pecado, ¿verdad? Y también Sofonías empieza a hablar de juicios a las naciones vecinas. Y aquí sucede otra vez cómo empieza a ampliar su mensaje a un plano universal, no, no solamente local. Hoy día nos llegan las profecías de estos hombres. Por ejemplo, Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Entonces, hay una profecía ahí muy hermosa, ¿no? De que todos iban a invocar el nombre de Dios, iban a buscar a Dios y le iban a servir. Empieza a ver esa profecía que se mueve de lo particular a lo general. Dice en el Salmo 126, Perdón, ahí se me fue. así dice Jehová, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Y pues bueno, después de las promesas de quitar el pecado, siguen las promesas de quitar tribulaciones. Cuando la causa es eliminada, cesa el efecto. Lo que hace santo a un pueblo, lo hará feliz. Las preciosas promesas hechas al pueblo purificado iban a tener su cumplimiento pleno en el Evangelio. Esto está en Sofonías 3, del 18 al 20. No sé si alguno de ustedes lo tiene en su libro. Sofonías 3, no, no está. Dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues les pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.
Como contemporáneo de Jeremías, mira los problemas prácticos, denunciando con fuerza los pecados contra Dios y contra el prójimo que están haciendo la situación insostenible y van a provocar la irrupción del día del Señor. Bien, bien. Hay una disculpa, por tomar con popote, se me fue un poquito chueco, pero bueno. Sofonías es un profeta de los tiempos más o menos de Jeremías, es preexílico, y le empieza a decir al pueblo de Dios, miren, pórtense bien porque se los van a llevar. Y efectivamente se los llevaron, pero dice, pero van a regresar. Quizá usted se van llorando de su tierra, ¿verdad? Porque vino un juicio de Dios. Y cuando Dios lanza un juicio es impostergable, ¿no? Cuando Dios está en un juicio contra una persona o contra una familia o contra una iglesia o contra una nación, lo menos que podemos hacer nosotros es decir que te sea leve ese juicio de Dios. Orar que Dios tenga misericordia porque Él es bueno y misericordioso. Y es lo que está diciendo Sofonías. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cegar. Ok, se los van a llevar en aquel tiempo, dice, pero yo los voy a reunir y los voy a traer otra vez. Y cuando los traiga van a ser alabanza para la tierra, ¿no? Entonces, sin haberlo visto, él vio cómo se los llevaban, cómo los cautivaron 70 años y cómo después de 70 años de esclavitud, y ya no estamos hablando de la esclavitud de Egipto, ahora estamos hablando de la esclavitud en Babilonia, una tierra terrible de hechizos, de pecados, se los llevaron allá, ¿verdad? Dice, pero van a regresar y van a construir el segundo templo, ¿verdad? Entonces, cuando se los llevan, destruyen el templo de Salomón, que era una obra arquitectónica maestra, ¿no? Pero lo saquean, se lo llevan, se llevan los utensilios del templo, el oro, la plata, todo. ¿Por qué? Porque el pueblo no honró a Dios, porque el pueblo se obstinó en el pecado, honraron otros dioses. Dice, y Sofonías lo ve y trata a través del rey Josías, influyéndolo, a este rey niño, educándolo, aleccionándolo, dándole, pues no sé si sus cursos, sus palabras, la enseñanza bíblica del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le sea leve el castigo que vendrá. Y Josías hace todo lo que puede, ¿verdad? Para llevar al arrepentimiento a su pueblo, ¿no? Ahora, algo muy bonito que yo encuentro con Sofonías, que en medio de todos esos castigos que vendrán, da una palabra de alegría, una palabra de esperanza, ¿no? Que surge cuando Dios está con nosotros, esa alegría del canto de felicidad, ¿no? Ahí en Sofonías 3:17, ¿alguien quiere leer este versículo? Si tienen la bondad, por favor. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, si tú puedes notar el mensaje del profeta Sofonías, no es solamente de juicio, sino nos enseña que hay un Dios que canta. Dios canta también. Muchas veces creemos, ay, que Dios es un serio, 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 un Dios serio que siempre está ahí sentado en el juicio, ¿no? Ahí no. No, dice Jehová está en medio de ti. ¿Dónde está el Señor? En medio de En nosotros. medio de nosotros, del pueblo. ¿Y cómo está? Poderoso, 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 ¿no? ¿Y cómo está? Como Salvador. ¿Cómo es el nombre de Jesús? El Salvador. Dios Salvador, Él es el Salvador, es el que me salva, el alma eterna, que me salva en situaciones adversas, que está conmigo, el buen pastor. Y dice, se gozará sobre ti con alegría. ¿Cómo es Dios? Alegre. Alegre. Dios es alegre, ¿verdad? Como canta esa muchacha, dice, mi Dios es alegre, mi Dios es alegre, ¿no? Ujú. Pero
dice, callará y se regocijará De con hecho, había un canto, un corito le decían de este Sofonías 3:17. Jehová está está en en medio medio de de ti, ti, poderoso, poderoso. poderoso. Él Él salvará, salvará, se se gozará gozará sobre sobre ti ti con con alegría alegría. Él callará de de amor, amor. se Se gozará gozará sobre sobre ti ti con con cánticos. cánticos. Jehová Vai está en en medio medio de de ti, ti, poderoso, poderoso, poderoso. poderoso, Poderoso. poderoso. Ya les enseñamos un canto. ¿Te puedes imaginar a Jesús cantándole a Dios? Sí, amén. ¿Verdad? Si no te lo habías imaginado, Jesús cantaba, dice que cuando tomaron la Pascua cantaron el cántico y muchas veces la iglesia tiene a un Jesús nada más ahí crucificado y bueno, sobre todo los católicos, ¿no? Y no ven a un Jesús adorando, cantando con nosotros, ¿verdad? Al Señor con gran alegría, bendito sea el Señor, porque Él está en medio de nosotros cantando y, ¿verdad? Ahí vemos en la diapositiva al Señor adorando con cántico lleno de amor, ¿verdad? Entonces, aquí en el carácter que encontramos no tanto en Sofonías, sino en el rey Josías, ¿no? Dice que reinó 31 años, empezó a los 8 años de edad, imagínate, ¿no? Entonces, Josías aprendió a escuchar. Fue un niño que se detuvo, ¿verdad? A escuchar lo que su mentor le decía. Y Sofonías fue, ya vimos, una gran influencia. Y aquí encontramos ya el tiempo de escuchar. Cuando tú decides escuchar, hermano, tú eres un hombre que escucha. Hermana, tú eres alguien que escucha o eres alguien que le entra por aquí y le sale por acá y no escuchas. El carácter importa y el carácter de una persona que sabe escuchar a otra persona, porque a veces es necesario aprender a escuchar. Conocemos una persona que habla y habla y habla y habla como taravilla, Dios mío. Bueno, de hecho, quería yo aportar que Josías cambió la historia, ¿no? La historia familiar de su abuelo y de su padre, porque el abuelo y el padre fueron malos. Y sin embargo, pues él cambió esa historia. Y también, pues, al escuchar al profeta, Creo que fue Manasés, su abuelo, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Terrible, era un... Entonces, pues bueno, él escuchó a Dios a través del profeta. Y pues esto cambió la nación, o sea, la nación también, porque pues él como rey, los reyes tienen influencia, al igual que los presidentes, los primeros ministros, una persona que está al frente tiene una influencia buena o mala, ¿no? Entonces, pues estas cosas creo que son importantes y pues bueno, tener celo por las cosas de Dios, ¿no? O sea, también porque, pues yo creo que esto también es Ujú. muy necesario, o sea, el tener un celo para hacer lo que es correcto. O sea, de hecho, el carácter de Dios lo describe ahí en Éxodo, que es un Dios fuerte y celoso, ¿no? Entonces, ese es el carácter de Dios. Digo, el celo en el buen sentido de la palabra pues nos lleva a nosotros a obedecer a Dios y a presentar a Dios y a no imponer a nadie antes que al poderoso de Israel, ¿no? Entonces, pues esto formó y fortaleció un carácter en Josías. Un Ujú, carácter que aprendió a escuchar, Rosy. ujú, sí. Aquí con mis hermanos la pregunta es, ¿eres un buen oyente? ¿Escuchas a tus hijos cuando hablan? ¿Escuchas a otras personas que tienen algo que decir, verdad? Quizá ahora no lo seas o estás demasiado ocupado, ¿no? Dices, espérame, ahorita no puedo, estoy trabajando, no tengo tiempo.
pero después te contactas con la persona, ¿verdad? Yo estoy en deuda con una persona que le dije que le iba a decir que agendáramos una reunión, ¿cómo se llama? Una En videollamada. una videollamada, sí, sí, sí. Y sí me ha ido pasando, pero cada que estamos aquí, veo a esta persona y digo, ay, estoy en deuda, vamos a... Pronto, 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 le digo a esa persona, le voy a... Y aquí estamos, ¿verdad? A lo mejor lo que necesitamos es oír a alguien, poner más atención a lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Mejoras tu enfoque con tus jefes en tu trabajo. Entonces, escuchar te hace una persona más cristiana, más noble, más del espíritu, ¿no? Aprender a escuchar, eso es maravilloso. El apóstol Santiago dedica un buen tiempo de su carta para decir que es mejor escuchar que hablar, ¿no? Dice, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para... Entonces, hoy les dejamos eso a su carácter, amados. Que respondas qué tan bueno eres para escuchar, ¿no? Y también que cada día hagas el Día Internacional de la Bondad, ¿eh? No nada más el 13 de noviembre. Cada día hagas algo bondadoso por alguien. Y eso te va a caracterizar como lo que dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Nada nos cuesta hacer algo bondadoso por alguien, por pequeño que sea, ¿no? ¿Vale? Nos pasamos a ver al profeta Habacuc. Habacuc también es que preexílico, y el nombre de Habacuc significa uno que se aferra, uno que abraza. Decíamos que sofonía significaba Bondad. el que oculta, Ah, el que esconde algo, ujú. pero esconde algo de Dios. Es como les decía a mis hermanos Rosy, ese versículo que se clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré qué Cosas grandes y ocultas. cosas grandes y ocultas. ¿Acaso no sabemos que todavía hay tantas cosas grandes, tantas cosas ocultas, que Dios las tiene ocultas porque a Él le place que escondértelas? Pues ¿quién eres tú para saberlas? Y menos si no clamas, ¿verdad? Si no le dices, revélame, por favor, ¿verdad? Entonces ya dice, y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Bueno, pero ya no estamos en Sofonías, ahora estamos en Habacuc, otro de los hombres del Espíritu, que significa uno que se aferra, uno que abraza. Hermana Priscila, ¿quiere leer el versículo de la diapositiva, por favor? Sí, pastor. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc 1, 1 y 2. Vean hasta cuándo, hasta cuándo. Yo no sé si alguna vez tú le has preguntado al Señor y le has dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Te he pedido algo y ¿hasta cuándo? Clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo? También lo encuentro frecuentemente en los salmos de David, no solo de Habacuc, sino el propio David decía, ¿hasta cuándo? Eh, eh, Habacuc era un hombre santo, seguramente era un hombre de clamor, eh, porque veía mucha violencia, muchos problemas, estaba viviendo problemas sociales, políticos, había una potencia
mundial que dominaba, que era Babilonia, los que se los iban a llevar ya estaba la sentencia de que se iban a llevar a Israel a otra tierra como esclavos, ¿verdad? Y Judá iba a experimentar esa fuerza destructiva, que iban a llegar los babilonios, los caldeos, ¿no? Pero Habacuc estaba preguntándose, es que pasa el tiempo y sigue la opresión, pasa el tiempo, hay injusticias, hay atropellos, ¿no? Y, y estaba una potencia mundial, ahí está una imagen de un sigurat de Babilonia, ¿no? Eran tremendamente grandes, ¿verdad? Muchas veces se sorprenden de las pirámides que hay en México, la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna, que acaba de haber ahí un evento muy trágico, ¿no? Justamente cuando los eh, astronautas regresaban de la Luna, ¿no? Un profeta me dijo, es que fue un acto ritual de este hombre, ¿verdad? Pero en fin, El 21 de abril. el 21 de abril, sí, entonces hubo ahí muertos y él mismo se suicidó, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré a ti, no oirás. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los últimos cuatro reyes de Judá fueron hombres bien malvados, rechazaron a Dios. Babilonia invadió Judá dos veces, ¿no? Hasta que finalmente la destruyeron el templo y Dios estaba habla y habla por sus profetas y los profetas decían, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Cada vez hay más violencia y destrucción y dice, la ley se debilitará, el juicio no sale según la verdad, el impío asienta al justo. No, hoy día hay estaba viendo un noticiero, los mega ricos, los hombres más ricos del planeta están con muchísimos millones de dólares, ¿no? Y hay naciones que hay mucha pobreza, ¿no? Y hay guerras y siguen peleando y hasta cuándo, dice uno, Señor. Bueno, pues en el mundo tendréis aflicción. Vean ustedes, esta es una imagen precisamente de la violencia que reinaba en Asiria, en Babilonia. Eh, entonces, Habacuc parecía un hombre muy perturbado por tanta violencia que había y hace preguntas teológicas a Dios, muy profundas, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Yo creo que los hombres y mujeres del Espíritu muchas veces nos preguntamos ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué parece que los malos están ganando, no? ¿Por qué parece ¿Por qué que impera más el mal que el bien, ¿no? Por ejemplo. ujú, es algo que la iglesia se pregunta, ¿no? Y eso hacía Habacuc, ¿verdad? Y no irás. Voy a estar dando voces a causa de la violencia y no salvarás, oh Señor, ¿no? Esto ha pasado varias veces en la historia, no solo en los tiempos de Habacuc, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Reforma de Martín Lutero, ¿no? El hombre que hizo que la Biblia llegara a, a todos, a nuestras vidas, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera habido hombres como ese, como Wycliffe, como Calvino, como un grupo de hombres reformistas, el que inventó la imprenta, ¿no? Gutenberg. Johann Gutenberg, ¿no? Ujú. Como que Dios preparó un equipo de hombres diferentes, ¿no? Para responder a ese hasta cuándo, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Lutero y
sus tesis, ¿no? Eran 95 tesis. Él decía que es la verdad y tenía sola fide. En latín, sola fide es solo la fe, sola escritura, solo la escritura, solo gratia, ¿verdad? Solo la gracia. El justo por la fe vivirá, ¿no? Y es lo que escribe Habacuc justamente en Habacuc 2:4. Él dice, el justo por su fe vivirá. Y ese fue un lema de Lutero, ¿no? Acerca de la fe, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque había un poder papal impresionante, ¿no? Juntaban y juntaban dinero para el Vaticano, Para ganarse el cielo. para ganarse el cielo, vendían las indulgencias. Si tú vas a cualquier parte de Latinoamérica, no solo en México, sino, ¿verdad? Hay enormes iglesias, enormes terrenos que fueron ganando a través de los siglos. Antes la gente se moría y dejaba su casa, su legado, su testamento con bienes para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les hacían creer que así se iban a ir al cielo, ¿no? Ujú. Entonces, y Lutero es como Habacuc, solo por la fe, eh, el justo por la fe vivirá y va a la catedral de Nuremberg y pum, vale, les escribe la tesis. En ese entonces no había redes sociales, no había Instagram, no había Facebook, no había nada de lo que ahora tienes ahí a la mano por el cual me estás viendo, ¿no? Entonces, si querías disertar o enseñar o decir algo, tenías que ir a la pared de la iglesia y poner ahí, ¿no? Y pone, pues ahí ¿hasta cuándo? ¿No? Y era echarse todo un sistema religioso. Y se echó encima todo un sistema religioso. Hubo políticos que lo ampararon, si no, ahí mismo lo cuelgan, lo linchan, lo apedrean, ¿no? Y no se hubiera casado con la monjita Catalina, tan guapa que tuvo su esposa, ¿verdad? Para empezar, esa fue su primera protesta, ¿no? Pues sí, Diciendo, a ver, ¿dónde dice que el celibato. los clérigos tienen que estar Celis. célibes y que eso les da santidad? ¿Dónde dice la Biblia, no? Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo y que se lleva la Catalina, ma. Y la Catalina que se va con él. Y digo, qué bonito que empezó así una reforma y nos hicieron traer las escrituras y gracias a eso podemos leer a David, podemos leer a Moisés, podemos leer la vida admirable de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? Y, y, y digo, Lutero se tuvo que refugiar en los castillos, ¿no? De príncipes alemanes que pues también estaban en contra del Papa, porque en ese entonces el poder papal se pasaban, ¿no? Vendían indulgencias, había corrupción, tradición humana por encima de la palabra de Dios, ¿no? Salvación por obras, por dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, verdad? Apenas acaba de haber un problema en medio de la guerra, ¿verdad? Que se dieron ahí el Papa Francis. León XIV y Ah, sí. el presidente Donald Trump, y Donald Trump se hace pasar por Jesucristo, sube esa imagen a las redes sociales, ¿no? Y aquí estamos nosotros diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? O sea, le van a dar 220,000 millones de dólares para comprar bombas y seguir echándolas en los hospitales, ¿Hasta cuándo, Señor? Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero esto no es el fin, ¿verdad? Entonces,
Trump, ahí por la inteligencia artificial, vean ustedes, ahí me llama la atención que ahí arriba hay una especie como de angelito, o sea, que van descendiendo los ejércitos norteamericanos, las águilas, los aviones, ¿no? Pero hay un ángel raro, ¿no? ¿No lo ves? Así como, y que está arriba de Trump, ¿no? O sea, Ujú, ujú, eso lo hizo está una enfermera, está ahí, lo ven con admiración, ¿verdad? ujú. Y al que está sanando, pues no sé, pero como que se parece a Epstein, no sé, Pues eso como dicen que se parece a Jeffrey que Epstein. tiene ahí Dios mío, nosotros vivimos aquí, ¿hasta cuándo, señor? No, le dijeron a Trump, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? Y ya a los 2 días la quitó de sus redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Hubo muchas reacciones, sigue habiendo reacciones. Todavía el sábado pasado se dice que pretendieron Hubo un atentado, un atentado, unos dicen que fue nada más un un show, montaje. un montaje. Miren, estamos pasando tiempos donde decía Abaco, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer esta diapositiva, por favor? Hermana Pris, Dice la palabra de Dios: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. ujú. Vean Gracias, hermana. qué potente, hermosa, profunda palabra. En medio de los tiempos, en medio de los tiempos, ¿no? Ujú. He oído tu palabra, dice, y temí. Eh, Hoy estamos en el siglo XXI y vemos cosas muy difíciles de entender en el ámbito social, religioso, político. Habacuc los ve en su tiempo. De ahí nos pasamos al siglo XVI con Lutero, al siglo XV con los reformistas. O sea, todo el tiempo ha habido ese clamor, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. A mí me da mucho gozo, mucha alegría cuando oímos buenas noticias de que hay un avivamiento aquí, un avivamiento allá, que están evangelizando en masa, que hay reuniones, marchas, reuniones de oración. O sea, la iglesia sigue como una velita prendida, la palabra de Dios sigue alumbrando. Hermano, no nos apaguemos, ¿eh? No importa que salgan noticias graves, difíciles. Eh, en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2 y 1, dicen, las naciones va a haber tinieblas, pero ustedes son luz. Entonces, nosotros tenemos a Jesucristo, que es la luz de este mundo, ¿verdad? Vemos la siguiente. En los días de Habacuc, él habla en contra de la idolatría, dice, ¿de qué sirve la escultura, la estatua de fundición? En los días de Habacuc, bueno, estaba Babilonia, ¿no? Babilonia venía a conquistar a Judá. Ahí está una imagen que hicieron de Babilonia la Grande. En Apocalipsis 17:5 dice, hablando de esa Babilonia espiritual, no de la Babilonia de tiempos de Habacuc, dice, la Babilonia espiritual, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en la mano tenía un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las Abominaciones de abominaciones de la la tierra. tierra. Y Habacuc decía, ay del que le dice al palo, despiértate,
Ay, de que le dice a la piedra, levántate, hablando de la idolatría que había en ese entonces, y hoy día también hay idolatría, ¿no? Y dice, bueno, podrán tener oro y plata, pero no hay espíritu dentro de ellos, ¿no? Hoy la apostasía ya está en su plena, y dice la escritura que el anticristo no va a venir sin que primero esté la apostasía, ¿no? Ahí, aunque la iglesia parezca semidestruida, Dios nos sigue diciendo, permanezcan firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en congregarse, firmes en apoyar la obra, firmes en evangelizar, orando por los tuyos, evangelizando, ¿verdad? A tus niños, porque hoy poder, placer, dinero y orgullo, ¿no? Eh, Dicen, el mundo te ofrece más, ¿no? Guerras y todo eso, pero hermanos, Habacuc dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, Dios está en su templo y las profecías de él son aplicables hoy día, ¿no? Son totalmente aplicables. El hasta cuándo, pero vean que Habacuc nos deja una tarea a los hombres y mujeres del Espíritu, y esta tarea quiero dejárselas para que la mediten y la hagan esta semana, y ustedes la hagan y nos las hagan llegar a Rocío y a mí. Yo me comprometo a estar orando por una visión que Dios te dé, una visión y una comisión de ministerio. Algo tenemos que hacer. No quedarnos solamente como oidores advenedizos, sino tenemos que ser hacedores, hacedores de la palabra. Dígame, diga usted, hacedores de la palabra, ¿verdad? Hacedores. En fechas recientes hicimos una afirmación poderosa que dijimos, yo soy la iglesia del Señor, yo soy un resolvedor de problemas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Y eso. Habacuc 2:1-3 da la visión a su tiempo. Él dice, sobre mi guardia me pondré, en la fortaleza estaré y miraré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder acerca de mi queja. O sea, Habacuc no se la pasó quejando todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Clamo y no respondo. No, sino se detuvo y dijo, voy a estar en mi mano. El punto 2 dice, entonces el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que se lea de corrido. Esta es la tarea, escribe la visión. Hermana Priscila, Miguel, Lidia, todos los que están aquí presentes, ¿cuántos son los que toman la asistencia? Sí. Hoy tenemos 12 participantes. Algunos no vinieron, espero vean el pronto. Ya les voy a mandar. Ahí déjenme ver cómo estilo esto. ¿Cómo lo hago? Ay, Dios mío. Aquí. Aquí. Ajá. Ay. Ay, bueno, a ver, tomo la foto. A ver, Miguel Ángel, Delfina Mendoza, Edith Segura Chávez, José Luis Perales, Lidia Hernández, Ya está. Lupita, Sí. Mari Flores, Priscila Guzmán, Rocío Valdés, Santa Cortés y la hermana Sonia Sí, está. Valle Pérez. Bueno, entonces vean, aquí de tarea es que ahí escribas, aquí se trata de escribir la visión.
Tú tienes una visión, debes de tener una visión para qué te quiere Dios aquí, en la edad que tienes, en la familia que tienes, en la iglesia donde estás, ¿no? La visión es aún para el tiempo señalado, mas se apresuras el fin y no mentirá. Y dice, y aunque tardar, espéralo, sin duda vendrá. Entonces, aquí hay algunos preceptos, hermano. Mira, estar en guardia es vigilar con expectativa, con fe. Escribe la visión, escríbela en una libreta que tengas, en una hoja, en tu computadora, en la página final de tu Biblia. Escribe una visión que Dios te esté dando. Dios da palabras, ¿no? Para ser guardadas y para ser compartidas. Y a su tiempo Dios cumple sus promesas. Dios va a decir, mira, te llamé para esto, esto quiero de ti. Y aquí es donde entra, ¿has escrito en alguna parte tu propia visión? A lo mejor esto que te estoy diciendo tú ya lo hiciste en un pasado, pues en algún ejercicio bíblico. Quizá algún pastor te dijo, oye, escribe una visión que Dios te haya dado. La visión te va a dar dirección. ¿Qué debo de hacer en este tiempo? Te va a dar un propósito a tu vida, ¿no? Mira, es muy claro, Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en este justo momento del curso, estamos hablando un tiempo profético de Dios Espíritu Santo, pueblo. El Señor te dice, escribe la visión, declárala en tablas, ¿verdad? Escríbela, ¿verdad? Ahí en tu libro. Habacuc nos dice que escribir, ¿qué va a hacer? Clarificar tu pensamiento, que no se te olvide. Es más, algunos escriben la visión, la ponen en un lugar visible, frente a su escritorio, enfrente de su espejo, donde van y se peinan todos los días, para estar viéndola, oyéndola. Eh, Quizá es algo que todavía no ves, que todavía no es, pero puede ser. Y entonces, aquí como Habacuc, como Lutero, como ahorita lo que vimos ahí con lo que está pasando en el mundo, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad, no? Entonces, hermanos, la iglesia no estamos llamados a escondernos, sino estamos llamados a trabajar en el reino, a ser enviados. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Y me van a ser testigos, ¿eh? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y no salgas con tonterías de que ya estoy muy viejita, que ya para qué, que ya estoy cansado, mi trabajo no me lo permite. Bueno, ponle las excusas que quieras. Ya sabes La que mayoría de los profetas le pusieron excusas a Dios. todo Moisés puso excusas, Jeremías puso excusas. Pero el Espíritu Santo es poderoso, el Espíritu Santo es misionero, pues, es impulsador. Él algo va a hacer con tu vida, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con la única vida que tienes? Ay, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Eh? Pregúntatelo y de ahí surge la visión, ¿verdad? Y entonces ya empieza el trabajo de la iglesia
Eh, yo sé que Dios va a trabajar con potencia, con señales, con prodigios. Ahorita estamos en un curso, pero viene con nosotros el curso más poderoso. Adelante de nosotros o tras nosotros viene alguien que no somos, pero ni nada para desatar la correa de su calzado. El Espíritu Santo viene y con poder, con señales, van a pasar cosas extraordinarias, ¿verdad? No se trata así de un curso de puro rollo, de discursos vacíos, ¿no? Somos la iglesia, somos la esposa del Señor, hermanos. Como dijo a Zacarías, otro profeta, ese fue post-exílico, Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ¿verdad? Bueno, esta noche hasta aquí llegamos. Mañana vamos a empezar a ver ya los profetas en el exilio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a apagar la No, que yo. transmisión. Es aquí, ¿verdad?